teniendo allí. Cuando lo vayan teniendo, Hechos capítulo 5, versículo 1 me dice amén. Escuché un amén por allí, creo que Enrique. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cuán grande es Dios. El Espíritu Santo viva mi corazón cada vez que escucho esa alabanza. No podemos dejar de ver su grandeza. Pero a pesar de su grandeza, de su magnificencia, su mirada puesta de manera particular sobre cada uno de nosotros. Digo, ¿qué rey, en qué corte se fijaría en el último de los siervos, en el más indigno? Ninguno. Pero nuestro Rey Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, puso su mirada en nosotros. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia del Espíritu Santo en este lugar. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Yo le voy a pedir por favor con todo respeto una vez más que se ponga de pie. Por unos segundos vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas. Amén. Padre eterno, Dios todopoderoso, he aquí tu palabra, Señor. Queremos pedirte que hables a nuestras vidas. Señor, tú conoces cada carga en cada corazón, cada necesidad en cada corazón, en cada uno de los que aquí estamos y a donde ha de llegar esta prédica. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo sea moviéndose de manera especial en cada uno de nosotros, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y fijando convicciones en nosotros conforme a tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento allí? Bueno, fíjense algo. Estamos en tiempo de una iglesia que está viviendo un buen momento. Y pareciera que estas palabras o esta expresión de viviendo un buen momento pudiera contrastar con lo que yo dije la semana pasada, que era una iglesia que era perseguida, que durante todo el primer siglo, oye, esta iglesia fue perseguida y caminó en muchas dificultades. Ahora, ¿por qué puedo yo afirmar que esta iglesia estaba viviendo un buen momento? Porque a pesar de todas estas dificultades, a pesar de esta persecución, la iglesia no tenía puesta la mirada en esas persecuciones. ¿Sí?
Era una iglesia que tenía puesta su mirada en el propósito de Dios, en lo que Dios había determinado. Es una iglesia que se dejaba guiar por Dios. Y realmente es algo, hermano, en lo que nosotros debemos aprender a caminar. Lamentablemente, hoy nos direccionan mucho las circunstancias. A diferencia de esa iglesia pasaba por circunstancias, hermanos, que de verdad ninguno de nosotros llegaremos a atravesar en ningún momento. Pero eso no los detenía. Hoy en día nosotros atravesamos por cualquier situación y enseguida, hey Google, por ahí se le activa algún teléfono, alguno ahorita por ahí, hey Google, Google, tengo un dolor en una rodilla. ¿Qué será esto? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, mira cómo, ¿sí? Cualquier situación, entonces búscame un consejero. Google, hey Google, un psicólogo que sepa qué puedo hacer con mi hijo que se está portando muy grosero. ¿Sí? Así somos y Correa, dice mi hermana. Eso lo dijo fue la hermana, no lo dije yo, oyeron. Pero yo también lo diría. Mire, pero de verdad, hermano, entonces tenemos una circunstancia, tenemos una situación, y en vez de fijarnos en lo que dice la palabra de Dios en relación a esa situación, en relación a esa circunstancia, o lo que debemos hacer a pesar de esa circunstancia, oye, vamos a ver qué dice Google. Yo reflexionaba sobre esto y yo decía, oye, menos mal que David no tenía Google cuando se presentó delante de Goliat. Hey Google, dame algunas estrategias para vencer un gigante. Google le hubiese dicho, corre David. Pero no, hermano. David ve el gigante y enseguida que le viene, oye, el tamaño y la grandeza de su Dios. Y le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has tentado. Y así debemos actuar o reaccionar a nosotros. ¿Cómo creen ustedes que reaccionaba esta iglesia ante las dificultades? Lo vimos la semana pasada, los amenazaron para que no siguieran predicando en el nombre de Jesús. ¿Y dejaron de predicar? No. Escatimen ustedes, digan ustedes, si es mejor agradarlos a ustedes o agradar a Dios. Porque Jesús les había dado una promesa. Vayan y hagan discípulos. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué tenían puesta su mirada? En Jesús. En las palabras del Señor. En las palabras del Maestro. En lo que Él había determinado que hicieran. Entonces esta iglesia, mis amados hermanos, está viviendo a pesar de las circunstancias un buen momento. ¿Y cuál pudiéramos decir que era el buen momento? La Biblia lo describe en el capítulo 4, unos versículos antes del que leí. Es que tenían en común todas las cosas. El buen momento que vivía esa iglesia, hermano, era que tenían en común todas las cosas. A pesar de cualquier circunstancia, de cualquier dificultad, la necesidad de Jairo era la necesidad de Harry. La necesidad de Harry era la necesidad de Johan. La necesidad de Johan era la necesidad de Enrique. Y así. Tenían todas las cosas en común. Ahora, en medio de ese escenario, donde tienen todas las cosas en común, hay un hombre que vende una heredad. Ahora, dice en el capítulo 4, versículo 32 en adelante, que hay un hombre llamado José o Bernabé, que es hijo de consolación, y Lucas lo describe, dice que es levita, nacido en Chipre, y que como tenía un campo, lo vendió y entregó a los apóstoles el dinero resultante para las necesidades de los hermanos. Dice que este hombre agarró su campo, lo vendió y fue y entregó el dinero a los apóstoles, ¿ok? ¿Para qué? Para satisfacer necesidades de los hermanos. Ahora, aquí hay un principio. El principio era tener en común todas las cosas. El principio no es vender las cosas y ponerlo a los pies de los apóstoles, ¿ok? Eso era una práctica o una forma. O algunas formas variadas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento para que usted no se asuste. Oye, el pastor viene a predicarme que yo tengo que vender el carro y traer la plata. No, eso no es así. Ok, una de las formas o formas variadas que vemos en la palabra del Señor
de tener en común todas las cosas. Lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que vendían sus propiedades y repartían a todos según la necesidad de cada uno. En este pasaje, en este capítulo 4, dice, vendían sus propiedades y entregaban el dinero entonces a los apóstoles para que los apóstoles los administraran. Pero más adelante, cuando ellos salen de Jerusalén, vemos que la práctica de tener en común todas las cosas varía. ¿Ok? Suplían para ayudar las necesidades de otros hermanos. Eso lo vemos en Corintios, eso lo vemos cuando habla tesalonicenses. Pablo escribe a los tesalonicenses o a los filipenses, cómo ellos les ayudaban a poder, a que el evangelio pudiera ir avanzando y progresando. Juan le escribe a Gallo, oye, lo felicita como su casa estaba abierta para recibir a quienes iban llevando el mensaje y necesitaban hospedaje, y además le daba para que llevaran. No se dice si dinero o comida, pero lo cierto, hermano, es que la iglesia era una sola comunidad, donde todos suplían y todos se ayudaban. Entonces hay varias formas. Una de las formas que se está aplicando aquí en Jerusalén en este momento es, bueno, venda y traiga. Pero más adelante vemos que eso no pasa, pero sí sigue la iglesia teniendo en común todas las cosas. La necesidad de Jimmy sigue siendo la mía, en Jerusalén y fuera de Jerusalén. ¿Ok? ¿Sí estamos claros ahí? Para que no haya confusión allí. Ok, ahora, pero preste atención a esto, es muy importante. Aquí tenemos un hombre que llega a los pies de Cristo y llama la atención cómo Lucas lo identifica. Lucas lo identifica por su nombre, pero también por su gentilicio. Lucas dice que es un hombre llamado Bernabé, levita de Chipre. Y si usted se pone a ver en la Biblia, yo le puedo preguntar a usted de qué tribu era Pedro, de qué tribu era Mateo, de qué tribu era... Bueno, Mateo de pronto era Leví porque, de la tribu de Leví porque se llama Leví, pudiéramos decir eso, pero no lo especifica. La palabra no cita de dónde son estos hombres. Sabemos que el Señor Jesús es de Judá, pero eso no es importante ya en el Nuevo Testamento, bajo la gracia. Pero Lucas cita que este hombre era levita de Chipre. Y cita una expresión que dice, como tenía. Este hombre, como tenía una heredad, la vendió. Ahora, algunos aquí saben que los levitas no podían tener heredad. Entonces vemos a un hombre, preste atención aquí, que está llegando a los pies de Cristo y que se está dando cuenta que ha vivido de pronto violentando la ley y que quiere ordenar su vida y que quiere agradar a Dios. Porque, mis amados hermanos, cuando Cristo llega a nosotros, oye, lo primero que nosotros tenemos que hacer, o una marca identificatoria, es que deseamos, anhelamos vivir para agradar a Dios. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 19, versículo 8, cuando él cita el encuentro de Jesús con Zaqueo. Jesús va a la casa de Zaqueo, lo hemos compartido varias veces aquí. Este hombre está montado en una mata allí, tratando de ver a Jesús que iba pasando. Oye, aquel maestro de quien todos estaba hablando y que hablaba diferente, y él lo único que quería era verlo, chicos. Montado en esa matita ahí viéndolo. Y esto siempre me conmueve, porque cuán diferente Jesús a nosotros. A este hombre que todo el mundo despreciaba, este hombre rechazado, este hombre que andaba en pecado, Jesús llega y le dice, Zaqueo, ven, desciende, porque hoy me es necesario posar en tu casa. A este hombre rechazado por todos, Jesús le dice, Zaqueo, ven que hoy quiero pasar tiempo contigo. Y llega a la casa de Zaqueo y comparte con Zaqueo. La palabra no nos muestra lo que le dijo Jesús, porque realmente no era importante. Lo importante era lo que Jesús estaba haciendo por él. ¿Sabe qué Jesús estaba haciendo por él? Amándole. Jesús le demostraba, a mí no me importa, yo estoy aquí por ti. Y dice en Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Restitución.
Este hombre enseguida, lo que estaba haciendo no le agrada a Dios. Yo tengo que enderezar esto. Si Dios me está amando, permitiendo que su hijo venga a mí, yo tengo que cambiar. Y ahí hay transformación en el corazón. Este hombre entonces entiende que debe vivir para agradar a Dios. Algo importante que la iglesia del primer siglo debía entender, y estoy seguro por lo que Lucas escribe este fragmento de la palabra, era que llegar a Cristo era vivir para agradar a Dios. Algo importante que la iglesia hoy día olvida, pero que también debe entender, es que llegar a Cristo es vivir para agradar a Dios. No para agradarse usted, no para agradar a su esposa. Gloria a Dios, se agrada a la esposa, pero primero a Dios. Es más, si hay que agradar a la esposa, por si acaso, pero primero a Dios. Sí, hermano. ¿Y cuántas cosas hacemos que sabemos que no agradan a Dios? Hermanos, y levantamos vanas justificaciones, porque son justificaciones para usted, pero no son justificaciones para Dios. Ahora, además de este hombre de restituir, de esforzarse en agradar a Dios, este hombre entiende que es parte de una comunidad y que la necesidad de sus hermanos es suya propia. Y por eso agarra, oye, pongo esto en orden, pero además agarra esto para bendecir las necesidades de mis hermanos. Entrega la ganancia entonces de ese terreno para ayudar a los demás. Pero llegamos al texto que leí. Una pareja llamada Ananías y Zafira también vendieron una propiedad y entregaron el dinero a los apóstoles. Sin embargo, pareciera que, cónchale, esto fue bueno. Agarraron el dinero, vendieron un terreno igual que hizo el hombre anterior, José, ¿sí? Lo presentó el dinero delante de los apóstoles, pero hay un fuerte reclamo de parte del apóstol Pedro. Ahora, ¿por qué? Porque no entregó el dinero completo. Pudiéramos decir entonces, oye, estos apóstoles son peseteros, chicos. Puro pendiente de la plata. Puro pendiente del dinero. Pero no, hermano. Pedro le dice lo siguiente. En Hechos capítulo 5, versículo 4, dice, mientras tuviste la tierra, no te pertenecía. Y después que la vendiste, no tenías aún el control sobre lo que hacías con el dinero. ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. El problema no era el dinero. El problema no era el monto. El problema era que lo que estaban haciendo no era real. El problema es que lo que estaban haciendo no le agradaba a Dios. Es que podían impresionar a la comunidad, pero no impresionar a Dios. Y eso nos lleva a algo importante, mis amados hermanos, a la intencionalidad de nuestro corazón. A que lo que hagamos, lo hagamos para agradar a Dios. Esta acción de ellos, John MacArthur lo llama hipocresía espiritual. Mi pastor Alexander lo llamaba apariencia de piedad. Bueno, más que mi pastor Alexander, el Espíritu Santo, ¿sabe? ¿Cómo así? Pastor no era el Espíritu Santo, pero les cuento esto. Una vez estábamos en el otro salón y de pronto estaba un ambiente de alabanza así bien chévere. Y cerca de mí hay una persona que está danzando así muy efusivamente. Y de pronto yo la miro y yo, wow, sabroso danza esa hermana. Y me imaginé ella ahí danzando para el Señor ahí. Y de pronto viene una voz a mi mente. No voy a decir que Dios me habló, porque no, una voz en mi mente, chica. Apariencia de piedad. Y yo, apariencia de piedad. Y yo, ¿cómo así?
Eso me inquietó. Más tarde pasó a la oficina de mi pastor a conversarle. Oye, pastor, ¿sabes que me pasó una cosa, chico? Estaba en el culto en el medio de la alabanza y estaba una persona danzando, por supuesto le digo quién es, y me vino una voz que me dijo, apariencia de piedad. Y el pastor me dice, es porque así es. No hay persona más soberbia que eso. Después le conocí y me di cuenta que era así. Porque como le dice Pedro, tú puedes mentirle a los hombres, pero al Espíritu Santo de Dios no. Y quien dirigía a la iglesia, o quienes dirigían a la iglesia, hermano, estaban siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, vuelvo a esto, mis amados hermanos. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas, pero tenemos que tener cuidado con la intencionalidad con que lo hacemos. Hace un par de días conversábamos en la Junta Pastoral acerca de un personaje que es tremendo en la Biblia, que es Absalón. ¿Sí? Absalón se paraba en la puerta de la ciudad a atender a la gente. Él se paraba en la puerta de la ciudad a atender a la gente que tenía necesidades y a las personas que iban buscando al rey. Y Absalón se para allí y ve que alguien llega con necesidad. Vamos a poner Jeremías. Jeremías llegaba con una necesidad y el hombre le decía, oye Jeremías, tu asunto es real y verdadero, chico. De verdad que ese asunto amerita que se le haga justicia. Pero después decía esto, oye, ojalá hubiera quien te atendiera, porque el rey no puede hacerlo. Ojalá hubiera quien te atendiera y yo pudiera atenderte. Y termina la palabra diciendo, y así ganaba Absalón el corazón de los israelitas para sí. Ahora, Absalón era el hijo del rey. Absalón había observado de pronto debilidad en su papá, en quien lideraba al pueblo. Él pudo haber debilidad, ¿por qué? Porque su otro hermano había violado a su hermana. Y David no hizo nada. Entonces, 2 años después, Absalón mata a ese muchacho, su medio hermano. Y David lo destierra. Pero este muchacho David lo que hace es llorar y llorar y llorar por el muchacho. Hasta que el muchacho regresa. Cuando el muchacho regresa, reconociste que hay debilidad en tu papá. Párate en la puerta. ¿Qué necesidad tiene? Voy a volver con Jeremías. ¿Qué necesidad tiene Jeremías? Oye, Jeremías, tu necesidad es real y es verdadera. Yo voy a interceder con el rey para ir a ayudarte. Dígame usted si no cambia la cosa. Cambia. Porque se está volviendo un factor de ayuda, de suma y no de separación. Entonces, vemos que una misma acción puede traer, según la intención, resultados diferentes. Entonces vemos a José que tiene una intención, a Bernabé, que su intención, oye, de verdad es agradar a Dios. Vende ese campo. Y lo vende de pronto porque no entendía la gracia que hoy en día nosotros comprendemos. Aunque a veces no la comprendemos tanto, porque si comprendiéramos la gracia, mis amados hermanos, de verdad viviéramos, nos esforzáramos por agradar a Dios. Hay 3 cosas hermosas que Dios manifiesta en nuestras vidas, que es la justicia, la misericordia y la gracia. La justicia, hermano, es que Dios es justo. Dice la palabra que Dios no tiene por inocente al culpable. Dios no es alcahueta. Ahora, nosotros debemos pagar por nuestros pecados. Ahora, como Dios es justo, Dios paga el precio. El precio está pago, Dios obra con justicia. No vas a llegar a mí si no se paga el precio.
pero también es misericordioso. Es que Harry merece castigo. Harry merece castigo por lo que hizo. Pero entonces él paga la deuda y retiene mi castigo. Ya no hay castigo para mí, ya no hay castigo para ti. Esa es la misericordia de Dios. Pero aún va más allá la gracia. ¿Sabes qué es la gracia? La gracia es que el juez agarra, se quita su toga, se baja del estrado, te perdona y te dice, ven, un momentico, Daisy. Y te dice, ven, vas a vivir conmigo en mi casa. Ahora vas a ser mi hija. Ahora vas a ser mi hijo. Y vas a ser coheredera conmigo de todo esto. Esa es la gracia del Señor. Y si usted tiene que dar un aplauso al Señor. Esa es su gracia. Cuando usted entiende esto, ¿cómo usted no se va a esforzar en vivir para agradar a Dios? Yo siempre me imagino más, ¿sabe? Yo me imagino el chiquero donde estaba. Y me imagino el Señor desprendiéndose. Porque su palabra lo dice. No escatimó el ser hijo de Dios como cosa que aferrarse. Viniendo a la cruz a morir por mí. Por mis pecados. Pero no solamente le bastó eso. Siempre me lo imagino con sus vestiduras blancas, ¿sabe? Entrando al lodazal donde yo estaba. Con el borde de su manto ensuciándose con la podredumbre en la que yo estaba. Y diciéndome, vente. Yo no te hice para que estuvieras aquí. Yo no te hice para que vivieras en esta porquería. Por ti derramé mi sangre en la cruz, sal de allí. Y aunque me resistía, me aló con fuerza y me sacó. Cuando yo entiendo eso, iglesia, ¿cómo no me voy a esforzar cada día de mi vida en agradar a Dios? Porque ciertamente eso fue lo que Él hizo. Necesitamos esforzarnos en agradar a Dios. José se esforzó por agradar a Dios. Pero Ananías y Zafira hicieron algo diferente. Se esforzaron por agradar a la gente. Por aparentar algo que no eran. Y el pecado de Ananías entonces no es vender por un precio, ni siquiera es mentir, es intentar engañar a Dios engañando a la comunidad de fe. Hermano, el apóstol Pablo dice, si yo intentara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Y si usted es un siervo de Dios, viva para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Ese es el gran problema de ellos. Algunos dicen que posiblemente fue envidia, que vieron lo que estos hombres hicieron, a lo mejor crearon algún tipo de atención. ¿Sí? Porque cuando usted le sirve a Dios, cuando usted hace algo para Dios, mano, usted atrae atención. Veía en estos días un hombre que en África lo acostumbran mucho. En África acostumbran mucho en algunos países que cuando alguien hace algo por ellos, creo que hablé de esto en alguna oportunidad aquí, que cuando alguien hace algo por ellos, por más insignificante que sea, ellos se arrodillan delante de esa persona, como honrándole. Y veía un predicador que cuando ese predicador oró por la persona, realmente no recuerdo qué fue exactamente el milagro, pero sí recuerdo la acción de este hombre, de este predicador, que cuando la mujer se arrodilló delante de ella, él pegó un brinco y dijo, no, a mí no. Él decía, Jesús, la gloria es para Jesús. Y en eso debemos también esforzarnos nosotros, hermanos.
en que todo lo que hagamos sea para que realmente reconozcan a Jesús, vean a Jesús, se acerquen a Jesús. Y no que se acerquen a usted y a mí, que se acerquen a Cristo. Porque si hacemos así, nuestros hermanos pentecostales lo llaman el espíritu de Absalón. Y entonces, bueno, no es el espíritu de Absalón, porque Absalón se murió, hermano, y el espíritu de Absalón no anda por ahí. Pero sí caemos en una práctica absalónica. Ah, mira, más contemporáneo. Una práctica absalónica, sí. Hacer como hacía Absalón, ganar gente para sí mismo. Y eso no agrada a Dios. Ananías y Zafira, hermano, tienen consecuencias. Y tienen consecuencias porque intentaron agradar a los hombres. Ahora, Ananías y Zafira eran parte de la comunidad de fe. Si nosotros dijéramos que esta es la iglesia en Jerusalén, Ananías y Zafira están sentados aquí. ¿Sí? Eran parte de la comunidad de fe. Escuchaban sus cultos. Cantaban cuán grande es Él. Estaban allí. Cada primer día de la semana. Se reunían en domingo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasó con ellos? Pedro se los dice en Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Estas personas que eran parte de la comunidad de fe, parte de la iglesia, dejaron que Satanás llenara su corazón. Eso pasa. Con Jesús andaban 12 y uno de ellos dejó que Satanás llenara su corazón. Ahora fíjense algo. Aunque esto estaba predicho que uno de ellos sería instrumento de Satanás. Lucas 22:3 dice, fíjense algo: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era el cual era uno de los 12. Ahora, estaba predicho que los que anduvieran con Jesús, uno lo traicionaría. Ahora, pero no decía quién. Lo que decía la palabra, voy a leerlo en el Salmo 41:9. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Por ahí dice Judas en alguna parte? No. Estaba predicho que de esos hombres. ¿Qué pasó con Judas? Que le dio lugar al diablo, que permitió que Satanás llenara su corazón. Y reflexionaba sobre esto, ¿sabe? Y hice un ejercicio. Hice el ejercicio de Google. A ver, ¿sí? A ver, yo dije, oye, si tú fueras a la red y de pronto buscara qué acciones del hombre pueden permitir que Satanás lo influencie, hermano, y esto fue sorprendente, ¿sabe? Se lo voy a compartir. Hice este ejercicio con la IA y le pregunté, según la Biblia, ¿qué acciones del hombre, según la Biblia, fue mi pregunta, viene bien clara, según la Biblia, ¿qué acciones del hombre pueden permitir que Satanás lo influencie? Y quise compartírselo porque de verdad que me dio miedito. Porque todo lo que extrajo lo extrajo de la palabra del Señor. Según la Biblia, las acciones humanas que permiten la influencia de Satanás se basan en el consentimiento propio, la desobediencia
y la apertura a lo espiritual ajeno a Dios. Acciones claves incluyen practicar el ocultismo, cultivar el miedo, vivir en la desobediencia o la inmoralidad, mantener rencor, la falta de oración y la ignorancia espiritual. Aquí se detallan las acciones principales que dan lugar al diablo. Fíjese la expresión que usa. Acciones que dan lugar al diablo. Y esa expresión es bíblica. Dice que no deis lugar al diablo. ¿Ok? Preste atención a esto. 1. Practicar ocultismo y espiritismo. La Biblia prohíbe explícitamente la adivinación, la hechicería, el espiritismo y consultar mediums, clasificando esto como abominación. La desobediencia y el pecado persistente. El abusar de la misericordia de Dios. Señor, tú me conoces, Señor, tú me conoces, Señor, tú sabes que yo soy así. El Señor te ama como sea. Nada, si el Señor te amara como fuera, no hubiese entregado a su Hijo para cambiar tu vida, transformarte y salvarte. El Señor quiere cambiarte. El Señor te quiere una nueva criatura. Voy a seguir leyendo esto porque es muy interesante. La desobediencia y el pecado persistente. La falta de arrepentimiento y vivir en pecado habitual. Mentira, inmoralidad, robo. Permite que Satanás influya, ya que se descarta la protección divina. El rencor y la falta de perdón. La Biblia advierte que no perdonar, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, da un lugar o oportunidad al diablo para crear división. ¿Cómo conoce esta hija? El miedo y la falta de fe. Vivir con miedo extremo o desconfiar de las promesas de Dios en lugar de confiar en Él, hacia la persona vulnerable a la influencia del temor, una táctica satánica. Mundanalidad y deseos de la carne, vivir enfocado exclusivamente en las pasiones físicas o materiales, ignorando la vida espiritual, permite la seducción de la carne. Religiones falsas y enseñanzas engañosas, creer y seguir doctrinas que no provienen de la verdad bíblica, se describe como seguir enseñanzas de demonios. Descuido, preste atención a esto. Esta fue una de las que más me llamó la atención. Descuido de la vida espiritual. Omitir la oración. Ignorar la lectura de la palabra de Dios y ser negligentes en la vida espiritual deja la puerta abierta. La Biblia enfatiza, aquí termina, que Satanás no puede dominar a una persona sin su consentimiento y que la clave para resistir es someterse a Dios y vivir según el Espíritu Santo. ¿Dice eso la palabra o no lo dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, yo quiero que aquí nos detengamos y reflexionemos. 1. ¿Estoy viviendo para agradar a Dios o para agradar a la gente? ¿Mis acciones provienen del Espíritu Santo o le estoy dando cabida al diablo para que opere, para que obre? ¿Sí? Tú sabes que los fariseos y los maestros de la ley estaban persiguiendo a los apóstoles, especialmente a Pedro y a Juan. A todos. Y para ellos, eso era de Dios. Lo que ellos estaban haciendo era de Dios. Ahora, lo que Pedro y Juan estaban haciendo era de Dios. ¿Sí? Y de pronto se para uno de los hombres del Sanedrín, Gamaliel, y dice: hey, venga acá. Parémonos aquí. Y cuenta una historia de varios hombres que se levantaron y cayeron. Teudas, Judas el Galileo, cómo se levantaron. Mucha gente los seguía, pero después murieron y esa gente desapareció. Y él dice: si esto no es de Dios, esto también se va a acabar porque ya el Galileo murió. Pero si no es de Dios, pero si es de Dios, cuidado. Y nos hallamos nosotros contendiendo con Dios. Y a veces somos ligeros en nuestras acciones y en nuestras palabras. Y resulta que nos levantamos contra iglesias, contra denominaciones, contra hombres de Dios.
Yo le voy a decir algo, yo Harry particularmente, hermano. Yo cambio el video cuando es alguien que está hablando de otro pastor, sea quien sea. Que si ese pastor es ladrón, que si esa mujer dice esto, que... Y el ministerio de esos hombres es solamente hablar de otros pastores, o hablar de otras iglesias, o hablar de otras denominaciones. Dios no nos entregó ese ministerio. Y tenemos que tener cuidado, porque podemos estar contendiendo con Dios. Evaluemos entonces nuestras acciones, evaluemos nuestras palabras y evaluemos nuestras intenciones. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra, hermano, que hay consecuencias. Esta gente intentó agradar a los hombres mintiendo, es decir, desagradando a Dios. Y eso trajo consecuencias. Y si yo sé que algo que yo vaya a hacer o vaya a decir o el que vaya a participar vaya a desagradar a Dios, hermano, es mejor. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chamo, mi mamá tan bella, yo amo a mi mamá, ¿vieron? A pesar de la historia que les voy a contar, yo amo a mi mamá. De verdad amo mucho a mi vieja. Mi mamá me dio la pela de mi vida. Hoy que digo, la lona se le hubiese llevado, no, hermano, Tribunal Supremo de Justicia. Y nunca se me olvida, de las muchas que me dio, esa no se me olvida, porque esa era injusta, decía yo. Porque yo no había hecho aquello de lo que me iban acusado. Mamá, pero yo no fui, le insistía que yo no fui. Pregúntale a fulana y a fulana que yo no fui, mamá. Y mi mamá me dijo algo que nunca se me olvidaría. Y gracias a Dios nunca se me olvidó. Mi mamá me dijo, sí, está bien, usted no fue. Pero si usted no hubiese estado ahí, usted no aparece. ¡Pah! Y me siguió dando. ¿Por qué les digo esto? Cuando muchos saben que yo fui policía, la gran mayoría, y entonces a veces venían algunas cosas medio turbias, y cuando yo veía la cosa medio turbia, oye, me acordaba de los correazos y las palabras de mi vieja. Si usted no está, usted no aparece. Y yo, mire, ¿sabe qué? Yo me voy de aquí. Yo no voy a participar de esto. Y les voy a decir una cosa. Eso me salvó de la cárcel. Eso me salvó incluso de la muerte. Porque compañeros policías que cayeron presos por cosas de esas terminaron muriendo en la cárcel. Y hoy día, hermanos, también, cuando veo que algo se está tornando que no le agrada a Dios, detengámonos. Si usted tiene algo contra ese hermano, contra esa hermana, vaya y hable con ella. Esto no le agrada a Dios. Esto no es la voluntad de Dios. Hágalo. Viva, esfuércese en agradar a Dios, en vivir conforme a la voluntad de Dios. Y para eso inevitablemente tenemos que volver al mismo tema de siempre. Usted necesita conocer más a Dios y saber más qué es lo que le agrada a Dios y vivir conforme a eso. La palabra nos muestra las acciones de este hombre como un ejemplo de José y nos muestra las acciones de Zafira y Ananías como un ejemplo, pero a no seguir. Hay una gran diferencia. Entonces, ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? Esto les trajo consecuencias. Lo que ellos no entendieron es que pretender engañar a Dios trae graves consecuencias. Y lamentablemente lo que muchos hoy no entienden es que pretender engañar a Dios trae graves consecuencias. Y podemos engañar a la gente. Yo siempre digo esto, que no existe el pecado oculto. Porque el pecado es contra Dios. Contra ti solo pequé, dice el salmista. Y tú le estás ocultando tu pecado a Dios, no. Dios sabe exactamente lo que tú estás haciendo. Y tarde o temprano te va a traer consecuencias. Fíjense, jugamos con Dios muchas veces.
nos escudamos bajo una falsa gracia. Porque si nosotros vemos toda la Biblia, que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, el Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2 nos muestra a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, dice la palabra del Señor, Levítico 10, 1, 2, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hacer lo que no le agrada a Dios trae consecuencias. Y cantamos, Dios es amor, la Biblia lo dice. Y es verdad, Dios es amor. Debiera haber un canto que dijera, Dios es fuego consumidor, para que nosotros, porque también lo es, hermano. Dios es fuego consumidor. Entonces vemos que Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Sí, pastor, pero estamos en la gracia. Eso fue por allá en Levítico. Bueno, cuando participamos de la cena del Señor, hay una expresión que nosotros olvidamos. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 29, 30. Porque el que come y bebe indignamente, esto es participando de la cena del Señor, de la comunión con Dios, de la comunión con los hermanos, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué está pasando? Que gente que está dentro de la comunidad sin agradar a Dios está sufriendo consecuencias. Esto está en el Nuevo Testamento, esto lo leemos cada domingo. Es más, dentro de un rato lo vamos a leer en contexto cuando participemos de la cena del Señor. ¿Y por qué dejas la cena del Señor para el final? Por esto. ¿Sabes? Cuando nosotros leemos esto, nosotros para ese momento de la cena del Señor nos revisamos. Porque es importante que para la cena del Señor nos revisemos a nosotros mismos y no comer indignamente. Y entonces como que si, bueno, yo hasta antier caminé así, pero Señor, tú sabes que aquí estoy hoy, me arrepiento. No, hermano. No se trata de que usted coma o beba indignamente solamente. Se trata de que usted viva dignamente. Se trata de que usted viva para agradar a Dios. Todo esto que está aquí, Lucas lo escribe a una iglesia, oye, que estaba en formación y que necesitaba entender que necesitaba agradar a Dios o que debía agradar a Dios y que vivir para agradar a la gente sin importarle agradar a Dios traía consecuencias. Ahora, ese es un libro que Lucas escribe para la comunidad a la cual se destina, pero es un libro que Dios escribe para usted y para mí. Para decirnos que necesitamos esforzarnos en agradar a Dios. Y que si no lo hacemos, hermano, tarde o temprano van a llegar las consecuencias. Ponte de pie, iglesia, por favor. ¿Sabe? La historia de Ananías y Zafira es parte de la progresión del Evangelio. Que Lucas traza allí, después de estos hechos, la Biblia describe que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
que los discípulos hacían señales y prodigios, el evangelio seguía avanzando. La gracia del Señor se seguía manifestando. Y es interesante cómo al final de cada fragmento de la palabra, o muchos fragmentos en el libro de la palabra, en el libro de los Hechos, narra cómo y el evangelio se extendía y la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Porque la importancia era que el evangelio siguiera. Yo le doy gracias al Señor porque ayer el evangelio se hizo presente, agradando a Dios y agradó a una comunidad. Se bendijo la vida de una familia, pero se bendijo a muchas personas dando testimonio de lo que hace realmente el mensaje del evangelio. Porque ese es nuestro trabajo, de manera comunitaria, pero también de manera individual. La semana que viene Dios abre una puerta hermosa para que vayamos también allá a la entrada de Ocumare, a la Guadalupe, donde reciben nuestros hermanos Peri, Johnny, Yureidi y su familia, a ir a presentar el mensaje del evangelio, a ir a presentar la gracia, a ir a presentar a ese Jesús que se quitó la toga, que bajó de su estrado como juez, que perdona los pecados, que te hace parte de sí. Ese que nosotros conocimos, necesitamos ir y presentárselo a ellos. Fíjese esto. Dios seguramente siguió utilizando a José, a ese llamado Bernabé, al que agradó a Dios. Siguió utilizando a los apóstoles. Pero ya no pudo usar a Ananías y Zafira, porque decidieron permitir que Satanás llenara su corazón. Mi amado hermano, mi amada hermana, y si ves algo en tu corazón que tú ves que no es de Dios, vuélvase pentecostal, te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús. Aquí no tienes cabida, ni autoridad ni parte en mi vida. Yo voy a caminar conforme a la voluntad de mi Señor. Esforcémonos en eso, iglesia. Es necesario que demos a conocer al Jesús que nos salvó, al que se entregó en todo por nosotros. Quiero preguntar si de pronto aquí hay alguien en este día, ¿sabes?, que entiende que está haciendo cosas que no le agradan a Dios, y que hoy dice: oye, yo quiero vivir para agradar a Dios. Y lo primero que hay que hacer para agradar a Dios es aceptar el sacrificio de su Hijo, para ser su hijo, para ser coheredero con Él. Si hay alguien aquí que hoy decide: mira, a partir de este momento yo quiero vivir para agradar a Dios, y no lo ha hecho antes, puede levantar su mano allí donde está, que quiero orar por ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puedes pasar aquí. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Es de valientes estar aquí, ¿sabes? Es de valientes venir aquí. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, entendí que había muchas cosas que ordenar. Cosas que ordenar. Cosas que poner en orden. Así como ese levita que entendió: oye, yo he estado viviendo de espaldas a Dios, yo quiero ordenar esto. Y Dios me ayudó. Si hay alguien que necesita la ayuda de Dios para ordenar cosas, puede pasar a este lugar para orar por. Si ya todo lo tenemos ordenado, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Grande Dios! ¡Grande Jehová de los ejércitos! ¡Oh, el poderoso de Israel! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Todavía hay tiempo. Si necesitas ayuda para agradar a Dios, pasa a este lugar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Van a repetir conmigo, ¿sí? Señor Jesús, te pido perdón. Hoy pongo mi en tus manos. Reconozco que te he fallado. Hoy me arrepiento. Ayúdame a vivir en todo conforme a tu voluntad. Hoy acepto, reconozco tu sacrificio para perdón de mis pecados. Hoy te reconozco como Señor y como Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que no sea borrado jamás. Y ayúdame a caminar agradándote cada día en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Padre amado, Dios Todopoderoso. Perdido sin ti.